Vallas y cintas policiales establecen un perímetro en Valladolid para controlar los botellones que ya estaban prohibidos antes de la pandemia. Aún así, solo anoche la policía cursó una decena de denuncias contra jóvenes que hacen oídos sordos ante esta restricción. Muy buenas tardes. Este sería uno de los fines de semana de fiestas en Valladolid, pero el coronavirus lo hace completamente inviable. Enseguida se lo contamos. También vemos cómo se las ingenian los ciberdelincuentes para aprovechar esta situación y el miedo que genera entre parte de la ciudadanía. Siguen aumentando las estafas a través de Internet, sobre todo las relacionadas con venta de productos fraudulentos como mascarillas o geles. Además, el WhatsApp se convierte en un filón para extraer datos de nuestros teléfonos. La mayoría no le importa el mensaje que te mandas de buenas noches con un amigo o no, sino que lo que quieren son fotos, si hay números de cuenta, números de tarjeta de crédito, DNIs, un PIN. Y estaremos en Valdemaluque, en Soria, porque allí localizamos uno de los últimos brotes que se han detectado en Castilla y León. Ya son 13 las personas que han dado positivo después de una reunión familiar. Irene Rodríguez. Buenas tardes. Los contagios se han detectado después de una reunión de carácter social y familiar. Ahora los 13 positivos detectados se mantienen aislados en sus casas de este municipio y no hay transmisión comunitaria. Fue uno de los premios más elevados de la historia del Euromillones. Cayó en Mayorga, en Valladolid, y ahora ha llegado a los juzgados. Los ganadores de esos más de 144 millones se enfrentan a una querella porque hay otro jugador que asegura que puso dinero y que no quieren repartir el premio con él. Ese señor que ha hecho la demanda no tiene ninguna razón, ni una. Que no tiene derecho a nada. Porque no puso el dinero, pues ¿qué va a cobrar? Las manifestaciones que están haciendo los querellados es que él se negó a entregar ninguna cantidad de dinero, lo cual es incierto. Y en el tiempo seguimos con ambiente veraniego. Esta tarde volveremos a superar los 30 grados en casi toda la comunidad, pero irán llegando nubes y algunas lluvias por el extremo norte. La crisis sanitaria ha incrementado los delitos a través de Internet, aunque lo cierto es que no dejan de aumentar en los últimos años. Ahora las estafas se centran en los productos de protección contra la COVID y también en las empresas que han bajado algo la guardia. Tatiana Ojeda. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, los ciberdelitos han aumentado durante la pandemia, concretamente un 3% según INCIBE, y también ha cambiado el tipo de ciberdelincuente. Dentro de nuestras fronteras, el perfil comprende a hombres de entre 26 y 40 años con nacionalidad española. Y como bien dices, el tipo de delito más habitual son las falsificaciones de productos contra la COVID y los hackeos en empresas. ¿Y qué podemos hacer para evitar que nos ocurran este tipo de estafas? Pues los expertos recomiendan utilizar contraseñas seguras, no proporcionar datos de cuentas o tarjetas a través de redes sociales y denunciar cualquier tipo de anuncio sospechoso que podamos ver en la red. Las mascarillas, los guantes de protección o los geles hidroalcohólicos han protagonizado un gran número de ciberdelitos desde que en marzo se convirtieran en bienes de primera necesidad. La situación de aislamiento y teletrabajo nos ha expuesto más a la tentación de las supuestas gangas, cuando en realidad nunca llegaban o no eran lo prometido. Y sí es verdad que ha ocurrido en los meses más graves, cuando no había prácticamente medios en las farmacias, sí que se ha dado mucho. Aquí en León no se nos ha dado tanto, pero sí que recibíamos constantemente alertas de nuestras unidades centrales y del INCIBE relativo a estos delitos. Pasar más horas al día que nunca conectados aumenta los riesgos, sobre todo si utilizamos los mismos dispositivos para el trabajo y el ocio, como ha sucedido durante los meses en los que muchos trabajaban por primera vez desde casa. El INCIBE ha publicado una guía de teletrabajo seguro y recomienda especial precaución durante las próximas semanas. Tenemos que estar muy vigilantes ante este tipo de cuestiones porque vemos que la actualidad nos está dando una información que
Se va a parecer bastante la situación a los meses de marzo, abril, mayo. Contar con un dispositivo para el trabajo y otro para el uso personal, prestar atención a las notificaciones que llegan a nuestro correo o mantener el equipo actualizado para evitar virus son consejos imprescindibles para navegar de forma segura. Ante cualquier duda, el INCIBE recomienda llamar al 017, la línea de ayuda a la ciberseguridad. Aquí en Castilla y León los datos completos de 2019 demuestran esa tendencia. Las denuncias por ciberdelitos crecieron casi un 40%. Si nos fijamos en los tipos de delitos, las estafas de tarjetas y cheques son los más recurrentes, casi 6.000 el año pasado. A esto le siguen las amenazas a través de Internet o las estafas bancarias. Y la aplicación de móvil WhatsApp, que quizás por ser una de las más extendidas es con la que más negocio hacen esos delincuentes. Cada vez es más segura, sí, pero los hackers saben cómo hacer de las suyas. Ahora han inventado una nueva manera de hacerse con toda la información que enviamos. Pongan atención. Un mensaje como este llega de repente a nuestro WhatsApp. La apariencia del perfil es del soporte técnico de la aplicación. Y el mensaje te suele indicar que si no envías un código de 6 cifras en un plazo de tiempo, tu cuenta va a ser inhabilitada indefinidamente y no la vas a poder recuperar, sobre todo forzar que tú mandes eso. Inmediatamente recibimos un SMS con un código de verificación de 6 dígitos que sí procede de WhatsApp. Pero es un código que no deberíamos enviar a nadie. Porque es una nueva estafa, consiguen hacerse pasar por nosotros desde otro teléfono para quedarse con nuestra cuenta. Entonces, yo configuro tu WhatsApp en mi teléfono gracias al código que tú me has enviado. Y aunque nos percatemos rápidamente del hackeo y volvamos a hacernos con el control de la cuenta, el tiempo en el que ya has perdido ese control es lo suficiente para que ellos de manera automática extraigan la mayoría de datos que quieren. Por supuesto, no buscan cotillear nuestras conversaciones, sino que lo que quieren son fotos, si hay números de cuenta, números de tarjeta de crédito, DNIs, un PIN. Información con la que pueden hacer cargos a nuestra cuenta bancaria o suplantar la identidad. Para evitar caer en la trampa, lo mejor es, al final, desconfiando. Desconfiar de esos posibles mensajes, evitar enviar información personal y, en caso de hacerlo, borrarla. Durante este verano han descendido algo los robos en el interior de las viviendas, en parte porque muchas personas no se han podido ir de vacaciones. Las bandas que llegan a nuestra región son itinerantes y en su mayor parte proceden de países del este. Una nueva campaña de la policía informa a los ciudadanos de los nuevos métodos que usan estas bandas criminales para saber si hay gente o no en los domicilios. Hilos de silicona, palitos de madera apoyados en la puerta o plásticos pequeños pinzados entre el marco y la puerta son algunas de las señales que dejan las bandas para saber si estamos o no en casa. Y un método que se está detectando últimamente es el de la grasa en el interior de la cerradura. Al introducir la llave la estamos introduciendo esta vaselina o lo que sea y entonces ellos ven que hay alguien en el domicilio. Parchean todo un bloque de viviendas y luego ellos así ven si realmente hay o no hay nadie en la vivienda. Pero este verano lo han tenido más complicado. Mucha gente no se ha podido ir de vacaciones. A eso se suma que cada vez los hogares tienen más sistemas antirrobo. Pero sigue habiendo descuidos que facilitan la labor a los cacos. Una campaña de la Policía Nacional nos recuerda la importancia de prevenir. Cerrar con llave la puerta y si tenemos alarma ponerla. Debemos de tener mucho cuidado en no ir diciendo a los vecinos que nos vamos de vacaciones. Y en la calle, a pesar de la distancia social, siguen produciéndose timos como el de la estampita, el tocomocho o incluso los abrazos cariñosos. La policía advierte, vuelve la estafa del secuestro virtual. Si reciben una llamada desde un 0056 o más 56, si les dicen que han secuestrado a un familiar suyo y le piden dinero, es una estafa, no es real. Ante la más mínima sospecha, llamen a la policía. Así está la situación epidemiológica del coronavirus en nuestra comunidad. La zona básica de salud de Cantalejo, en Segovia, deja de estar en rojo, pero se tiñen de ese color, el más preocupante, alrededor de 10 zonas en el centro de Salamanca y cerca de una veintena más en Valladolid capital. En las últimas 24 horas han fallecido 5 personas aquí y se han registrado 560 nuevos positivos. En el mapa de Castilla y León ya es complicado encontrar algún área de salud que esté completamente limpia de coronavirus. En las últimas horas, uno de los brotes más virulentos lo hemos localizado en la provincia de Soria, en Valdemaluque.
Volvemos allí contigo, Irene Rodríguez. Buenas tardes. Los contagios se detectaron tras una reunión de carácter familiar y social y ahora los 13 positivos se mantienen aislados en sus casas en esta localidad, en Valdemaluque, y según la Junta de Castilla y León no hay transmisión comunitaria. El brote se detectó el pasado 29 de agosto cuando se detectaron 3 primeros casos positivos y después de hacer el correspondiente rastreo se han hallado otros 10 casos más. Además, se han realizado cerca de 250 pruebas PCR y el mensaje de la Junta de Castilla y León sigue siendo de tranquilidad. Es una locura, no. Comentaron que si había venido alguien de fuera y que lo traía, que posiblemente ni sabía que lo traía, claro, pienso yo. Aquí, que hay gente mayor, pues puede ser un gran problema para el pueblo. Evidentemente a la zona básica de salud del Burgo de Osma, primero le afecta y segundo, evidentemente, al municipio del Burgo de Osma como tal, claro que le preocupa. El PSOE de Castilla y León dice estar preocupado por los brotes que se suceden a diario y han mostrado especial interés en la situación de la residencia de ancianos del Puente de Sanabria, en Zamora. Aseguran los socialistas que no entienden cómo no se ha intervenido ya. Y a estas alturas y en este momento no han intervenido todavía la residencia del Puente, porque es que dicen que no hay colapso en una residencia con 55 plazas, donde ya hay 51 afectados de los residentes y 17 de los trabajadores. Siguen las incertidumbres con la vuelta a las aulas. Los alumnos de la ESO que hasta ahora iban al colegio de Tábara, en Zamora, tendrán que trasladarse este año al centro de Camarzana de Tera. Es una recomendación que llega directamente de la Consejería Regional. Las razones, el menor número de horas lectivas o la limitación de recursos. Algunos padres lo han criticado duramente. Y en Lumbrales, en Salamanca, el alcalde ha mandado un escrito a las consejerías de Educación y Sanidad para pedirles que retrasen el inicio del curso escolar ante los brotes que hay en su municipio. Asegura que es prácticamente inviable la apertura tanto del colegio como del instituto en condiciones de seguridad. Por el momento, la Junta no ha respondido a su petición. Y lo veíamos al principio, en Valladolid se controla desde este fin de semana y hasta el próximo que los jóvenes no hagan botellones en la vía pública. Un amplio dispositivo policial, el mismo que trabajaría si hubiera fiestas en la ciudad, va a estar vigilante para que no se celebren grandes quedadas. Vamos hasta allí en directo, hasta Valladolid, con nuestra compañera Andrea Magdalena. Buenas tardes. Sí, un amplio dispositivo de policía municipal y también policía nacional va a estar trabajando durante estos días para controlar que se eviten los botellones en estos 10 días que tendrían que estar celebrándose las fiestas de Valladolid, aunque ya ayer el ayuntamiento suspendió todos los actos programados después de una resolución judicial. De momento siguen prohibidas las reuniones de más de 10 personas, tal y como decretó la Junta, y también consumir alcohol en la vía pública. Aunque esta no es una prohibición nueva, sí que se está haciendo especial hincapié en vigilar que no se celebren botellones, como aquí en la playa de las Moreras, donde va a estar vallada hasta que acaben las fiestas cada tarde. Anoche hemos acompañado a una patrulla de la policía local para comprobar si los jóvenes cumplen o no las normas. Cae la noche y empiezan los avisos en la ciudad. Marihuana y 5 por consumo de alcohol. Encontramos a los primeros grupos de jóvenes saltándose las normas. Bajar también la bebida, por favor. Los identifican y requisan las bebidas alcohólicas. Para ellos no hay sanción porque todavía no habían empezado a beber. Seguimos de ruta. La escena se repite en más puntos de Valladolid. Se va a formular la correspondiente denuncia por consumo de alcohol en vía pública. La horquilla sería de 60 euros por consumo de alcohol en vía pública hasta 600.000 euros, depende de la gravedad de la sanción. Tan altas porque podrían alegarse razones sanitarias. En este dispositivo especial trabajan juntos Policía Municipal y Nacional. Cuando detectamos una infracción de una ordenanza municipal, como es en este caso, pues llamamos a las dotaciones para que ellos procedan a levantar acta de sanción. En esta semana de no fiestas, lo que se pide a la gente de la ciudad es que hagan caso a las normas que marca la Junta. La primera noche acaba con una decena de denuncias por botellones.
Y después de 2 semanas aislados, Cantalejo y Carrascal del Río en Segovia salen del confinamiento. Han sido 14 días especialmente duros para los vecinos, con mucho temor y sobre todo prudencia, pero hoy estrenan otra vez allí su particular nueva normalidad. Nacho Sáez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente se han levantado las restricciones a la movilidad tanto en Cantalejo como en Carrascal del Río. 2 municipios que han visto como en los últimos días se han reducido drásticamente los contagios. De registrar 49 positivos por cada 10.000 habitantes han pasado a apenas 8. Hoy sus vecinos disfrutan de la posibilidad de poder acudir a otros municipios y de recibir visitantes. La travesía de Cantalejo vuelve a recuperar su trasiego habitual. 14 días después han desaparecido los controles de la Guardia Civil y sus vecinos pueden de nuevo recibir visitantes y desplazarse a otros municipios. Ya se ha levantado. Sí. Uy, qué bien. Estamos bien ahora, estamos contentos. Hemos salido lo menos posible. Lo que queda, tirar para arriba, para adelante. La Junta de Castilla y León ha decidido no prolongar el confinamiento por los buenos datos epidemiológicos que se han registrado en los últimos días. Un éxito fruto del esfuerzo de los vecinos. Creo yo que sí, porque por lo que se ve ya no hay problema. Y antes yo creo que también. Tenemos pues todo el tipo de protección que nos obligaban. Sí, muchas menos mesas. La misma responsabilidad que han mostrado los habitantes de Carrascal del Río. En este pueblo de apenas 150 habitantes hubo más de medio centenar de contagios. Dando gracias a Dios que esto va pasando. Entre los vecinos han sido muy solidarios y se han llevado la compra los unos a los otros. Nosotros también desde la tienda hemos llevado pedidos. Ahora solo desean que estas 2 semanas solo hayan sido una pesadilla y que las personas que enfermaron se recuperen pronto. Y sube el número de nuevos contagios por COVID-19 en Cataluña respecto a ayer. Son 1.481 más y allí 8 personas han fallecido en las últimas 24 horas. También se mantienen al alza los nuevos positivos en País Vasco. Hoy son 745. En Murcia, 390 positivos más y 2 personas que han perdido la vida. Alberto Núñez Feijóo ha tomado posesión este sábado del cargo como presidente de la Xunta de Galicia. En el discurso de investidura ha instado a la responsabilidad durante la crisis del COVID. Al nombramiento ha acudido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Es una apuesta por una España plural, como desde una comunidad autónoma como Galicia, querida y hermana desde Castilla y León, se puede seguir construyendo y apostando por España. Investidura también hoy en el País Vasco. Esta mañana Íñigo Urkullu ha tomado posesión de su cargo como lehendakari por 3ª vez consecutiva. El acto se ha celebrado este sábado en el hemiciclo de la Casa de Juntas de Guernica. Cumpliré con lealtad a la corona y respeto a la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Guernica y demás leyes vigentes. Hace un par de meses, Mayorga, un municipio de Valladolid, saltaba de alegría después de ganar el premio del Euromillón. Fueron más de 144 millones que tocaron gracias a un boleto que se compró en una peña de 14 vecinos. Pues bien, ahora hay una persona más que reclama parte del pellizco y que está dispuesto a llegar a los tribunales. Enar Valerio, ¿cómo ha sentado esa noticia allí? Buenas tardes. Sí, la polémica está servida porque por un lado están los 14 vecinos de Mayorga que decidieron sellar ese boleto millonario, y por otro una persona que trabajaba de manera temporal aquí en el pueblo y que ahora reclama su parte. Él dice que en sorteos anteriores decidió participar con la peña porque le invitaron y que él nunca se ha negado a participar en los posteriores, pero los vecinos dicen que en el sorteo del 7 de julio él no puso su parte y por lo tanto no le correspondería nada porque otra persona tuvo que ponerlo. Lo cierto es que ahora una jueza de Medina de Río Seco va a tener que decidir quién tiene razón porque ha admitido a trámite la querella presentada contra los 14 vecinos de Mayorga. Aunque los ganadores del sorteo no quieren hablar, sus vecinos lo tienen claro. Ese señor que ha hecho la demanda no tiene ninguna razón, ni una. Que no tiene derecho a nada. Porque no puso el dinero, pues ¿qué va a cobrar? Trabajó un día, jugó ese día, a la semana siguiente no jugó
y no, claro, pues no le tocó. Y ahora por lo visto lo reclama. Pero el querellante, que quiere permanecer en el anonimato, afirma que los hechos no ocurrieron así. Fue invitado a participar en la peña la primera semana, puso la cantidad que se le estableció. Sí que es verdad que en la semana siguiente no pudo acudir al municipio. Las manifestaciones que están haciendo los querellados es que él se negó a entregar ninguna cantidad de dinero, lo cual es incierto. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se presentó la querella. Lo que dice la juez directamente es que los hechos que resultan de las actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de apropiación indebida. El 29 de septiembre el querellante tendrá que acudir a declarar y una vez identificados todos los miembros de la Peña Mayorgana también deberán pasar por el juzgado de Medina de Rioseco para dilucidar si hubo o no delito. Según la Asociación de Lesionados Medulares de Castilla y León, cada año alrededor de 700 personas sufren una lesión en la médula espinal entre accidentes de tráfico, laborales y otros motivos. Un 23% de los nuevos casos en España son producidos por golpes en carretera. Pues en las carreteras de Castilla y León hoy tenemos que lamentar una nueva víctima mortal. A la altura de Escobar de Polendos, en Segovia, ha muerto un hombre de 55 años y ayer un motorista de 35 perdía la vida en otro accidente en Valladolid capital. Hoy el Centro de Fisioterapia Aspaim conmemora el Día Mundial de la Lesión Medular, una dolencia que cambia radicalmente el estilo de vida de las personas que la padecen. Además de las barreras arquitectónicas de la calle, Bonifacio tiene que lidiar con las de su propia casa. Necesito ayuda. Un piso en propiedad muy pequeño en el que convive con sus 4 hijos y su mujer. Encuentra obstáculos por todos los lados para poder moverse con su silla. Una prisión prácticamente, en tu propia casa. Problemas también a la hora de coger el ascensor. Una situación compleja, nada fácil de sobrellevar. Mi familia me tiene que cargar, meterme en el ascensor, bajar la silla. Por esta razón, este vecino de Burgos pide a las administraciones que tengan en cuenta cada problema particular. Recuerda que no todos los casos son iguales. Lo que te piden es que cambies de casa, pero eso es muy difícil para nosotros, sobre todo aquellos que tenemos una vivienda en propiedad. Su vida pegó un giro radical hace 3 años. Tras unas graves dolencias en la parte inferior del cuerpo y de las extremidades, tuvo que ser operado. Ya nunca más volvió a andar. Lloré, pero bueno, ahora, con el paso del tiempo me he ido concienciando de que lo que tengo que hacer es tirar para adelante. Y en ese camino encuentra apoyo en el Centro de Fisioterapia Aspaim. En el Barco de Ávila peligra la cosecha de su judía, que cuenta con sello de calidad. La Confederación Hidrográfica del Duero ha restringido el riego para preservar el caudal del río. Los cultivadores no están de acuerdo con que se les prohíba regar justo en un momento en el que el agua es imprescindible. Ana Agustín. Buenas tardes. Esta regadera, la regadera de la Villa del Barco de Ávila, tenía que venir con agua a estas alturas, pero esta seca, esa sequía, es la que ha hecho que la Confederación Hidrográfica del Duero haya restringido el riego de cultivo de judía del Barco de Ávila, con indicación geográfica protegida, algo que hace que los 30 cultivadores de judía del Barco de Ávila se sientan muy preocupados y vean que su cosecha puede quedarse en un 50%. ¿Tiene rubio o qué tiene? La araña roja hace estrago, ¿sabes? Entra porque está el ambiente muy reseco y las vainas pues empiezan a torcer y esto ya no tiene solución. A pesar de que las riegues a los 9 días, pero claro, la merma por la producción pues puede ser del 50% o incluso el 80%. Con el final del verano, San Pedro Manrique se vuelve a ver en la necesidad de captar agua del río Mayor. San Pedro Manrique debe abastecerse de nuevo del río para poder surtir de agua a la población, un líquido que además no pueden utilizarlo para beber. Son 2 años ya con la presa del municipio totalmente parada. Seguimos con el levantagua y al año que viene, pues un poco con las perspectivas, pues seguramente que también. Quien para la obra es la Confederación, quien no inicia la obra el 1 de marzo del 2019,
es el constructor. La necesidad de una modificación en su construcción que nunca llega hace que sigan paralizadas. Desde el Ministerio de Industria buscarán que esté lista durante el mes de septiembre. Que todos los plazos y todos los pasos sucesivos que haya que dar sean mucho más ágiles que lo que han estado hasta ahora, ¿no? Mientras tanto, los vecinos deben seguir comprando agua embotellada para el consumo humano. La gente, bueno, sabe que para beber va a tener que comprar agua, y luego, pues para el uso doméstico, pues el agua que servimos, se sirve con garantía. Desde el consistorio del municipio esperan que se entregue esa modificación y plantean dos alternativas: cambiar a la empresa adjudicataria e incluso que se encargue una empresa pública. Y un año después de que sufrieran unas inundaciones históricas, volvemos a las Navas del Marqués en Ávila. Visitamos la que fue una de las zonas más afectadas por la fuerza del agua, con destrozos en numerosas viviendas. Samuel Senovilla. Este pequeño riachuelo, el arroyo El Corcho, fue el causante de las graves inundaciones que azotaron a la colonia Botella de las Navas del Marqués. Un año después, aquí no se ha recibido ni un solo euro de ayudas. Esto es debido a que en su mayoría se trata de segundas residencias y de casas sin seguro del hogar, por lo que la declaración como zona catastrófica no les ha posibilitado acceder a ningún tipo de subvención. El olor a humedad todavía se puede percibir en algunos de los hogares de la colonia Botella. Y salía barro por todos los sitios, y en el sofá, bueno, yo qué sé, todavía sale barro. Esta zona fue la más afectada y todavía son visibles los daños. Algunas casas ya han vuelto a lucir como antes y otras se encuentran en proceso, pero el dinero está saliendo del bolsillo de sus dueños. A nosotros no nos han dado ni un duro. Aquí a los afectados, los únicos que tuvieran su seguro, pues se lo cubriría su consorcio o lo que fuera. Ya que al tratarse de segundas residencias, la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia no les permite acceder a subvenciones. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Las Navas ya han solicitado el pago de 100.000 euros que se dedicaron a contratar empresas que restableciesen los servicios esenciales. Respecto a los no esenciales, esos ascienden a unos 800.000 euros. Y si no lo conceden, como esperamos que así sea, nos conceden el 50%, que eso también requiere de un esfuerzo muy importante presupuestario para nosotros, porque tendríamos que cubrir el otro 50%. Un año después también se ha intervenido en el cauce de los riachuelos, como el arroyo El Corcho, el causante de tanta destrucción aquella tarde de agosto. Pero igual pasa por abajo. Ayer en la cárcel palentina de Dueñas, durante el recuento de la mañana, encontraron muerto en su celda al preso conocido como El Pepón. Se trata de uno de los presuntos pistoleros que acabaron con la vida del Chispi el pasado mes de enero en Salamanca. Fue detenido en Valladolid y desde entonces cumplía prisión preventiva como uno de los presuntos autores del crimen. La Fiscalía de Menores investiga una agresión sexual a una joven de 17 años en Vitoria. Un portavoz de la Ertzaintza ha confirmado que han abierto una investigación al respecto. Habría 7 menores implicados y, según el diario El Correo, 2 de ellos tendrían menos de 14 años. Las fiestas de Palencia también se han visto condicionadas por la pandemia. Se han celebrado, pero nada han tenido que ver con las ediciones de años anteriores. Este fin de semana finalizan unos sanantolines descafeinados. Álvaro Lantada. Aunque el telón se bajará definitivamente mañana, hoy terminan el grueso de las pocas actividades de las fiestas de Palencia. Unos sanantolines atípicos, sin precedentes, en los que se ha escuchado mucho menos ruido de lo que es habitual. No se ha elaborado un programa de fiestas al uso, sino como alternativa se ha diseñado un compendio de actividades que, bajo la denominación Palencia Querida, ha intentado llenar de música, de cultura, algunos de los rincones más emblemáticos de la capital palentina, eso sí, siempre bajo el paraguas de las más estrictas medidas de seguridad. El broche de oro de este fin de semana, de las jornadas de hoy y mañana, tendrá sello palentino. Esta noche concierto de la banda local Niños Perdidos y mañana de la banda municipal de música. Y también dentro del programa de fiestas de Palencia se han incluido numerosos conciertos del Festival Micro Palencia Sonora. Ayer la Plaza de Toros se transformó de nuevo en escenario. Sobre las tablas, Miss Cafeína, uno de esos grupos que despuntan dentro del panorama independiente.
Su cuarto álbum, el que presentaron en Palencia, es a juicio de la crítica uno de esos trabajos que destacan. Un trabajo cuya puesta en escena, por las actuales circunstancias, ha tenido que transformarse. Lo que convenía más yo creo que era hacer un electroacústico y transformar un poco las canciones en algo más relajado, más soft. Una energía que surgió. Un placer con calzada de 2 sentidos, que se respira. Al final el feedback que tenemos de la gente es súper bueno y la gente necesita música, necesita cultura, se están haciendo las cosas muy bien. Bien, pero con matices. Miss Cafeína es una de las pocas bandas que no ha tenido que suspender conciertos en tiempos de pandemia. Venimos del mismo lugar, de un año de mierda. Un año que pasará factura. Echamos de menos y creo que sería conveniente que las autoridades públicas de todas las escalas administrativas empezasen a ser proactivos. De esa proactividad dependerá el futuro de otros tantos como ellos, un futuro lleno de incógnitas. Algunas preguntas que no sé contestar. De momento y como adelanto, prometen en septiembre u octubre parar, para pensar 10 años después de su primer disco en su quinto LP. Donde a veces siempre duele, te cuesta respirar. Los domingos pasearemos de la mano y los lunes